Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo por aquí estoy súper emocionado de estar de nuevo con ustedes. Y hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha estado en boca de todos y ha generado muchísima expectación. ¿Están listos para un poco de chisme jugoso y sobre todo, para hablar de amor y nostalgia? Porque de eso se trata. En este vídeo vamos a analizar a fondo una noticia que ha sacudido el mundo de las series turcas, específicamente el universo de Love is in the Air, o Senkalkam, como la conocemos aquí en España y Latinoamérica. Y es que según fuentes muy confiables y con información exclusiva, Hande Erçel, nuestra querida Eda, podría estar sintiendo nostalgia por su relación con Kerem Bürsin, el famoso Serkan Bolat. Sí, como lo escuchan. Vamos a desentrañar esta información, analizar las pruebas y, por supuesto, especular un poquito, que a todos nos gusta, ¿verdad? Antes de que empecemos a sumergirnos en el drama y los detalles, quiero pedirles algo muy importante: si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo sobre el mundo de las series turcas, noticias de famosos, análisis de parejas y mucho más. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Ahora sí, preparémonos para lo que viene. Así que vamos al grano. ¿Qué es lo que nos hace pensar que Hande Erçel podría estar extrañando su relación con Kerem Bürsin? Bueno, la verdad es que hay varios factores que han llamado la atención de los fans y de los medios. Pero antes de entrar en detalles, recordemos un poco la historia de amor de Hande y Kerem, para poner todo en contexto. Para quienes no lo recuerden, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Love is in the Air. La química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. Y bueno, lo que empezó como una relación laboral, pronto se convirtió en un romance de ensueño. Los dos, desde el inicio de la serie, irradiaban una conexión especial, una complicidad que traspasaba la pantalla y hacía que los fans suspiraran por ellos. Era como ver a Eda y Serkan, pero en la vida real. Después de mucha especulación, fotos filtradas y rumores, finalmente confirmaron su relación en 2021, a las pocas semanas de que terminara la primera temporada de la serie. Los dos compartían momentos románticos en redes sociales, viajes, paseos, incluso hasta comenzaron a compartir con sus respectivas familias. Era una relación muy sólida y parecía que iban muy en serio. Sin embargo, lamentablemente su historia de amor llegó a su fin a principios de 2022. Nadie esperaba la ruptura. Al inicio se especuló mucho sobre los motivos, pero nunca se confirmaron. El rumor principal, y que circuló con más fuerza, fue que se trataba de diferencias irreconciliables. Lo cierto es que la noticia dejó a todos sus seguidores con el corazón roto. La pareja parecía muy enamorada, y ver el final de su relación fue un golpe para todos. Y como suele suceder, la atención se centró en cómo ambos reaccionarían a la ruptura y cómo sería su vida a partir de ese momento. Ahora bien, volviendo a la actualidad y a la pregunta clave, ¿por qué creemos que Hande Erçel podría estar sintiendo nostalgia? Bueno, aquí es donde entra la información exclusiva y las pruebas que hemos estado recopilando. Primero, están las señales sutiles. En el mundo de las redes sociales, a veces un like, un comentario o una foto pueden decir mucho más de lo que parece. Y en este sentido, algunos observadores han notado que Hande en ocasiones ha dado me gusta a publicaciones o comentarios que hacen referencia a su relación con Kerem, o que hablan de la serie Love is in the Air. Puede parecer una tontería, pero para los fanáticos, cada detalle cuenta. También está el hecho de que Hande en algunas entrevistas recientes ha hablado sobre su experiencia en Love is in the Air con cariño y añoranza. Ha mencionado lo mucho que disfrutó interpretar a Eda, la conexión que tuvo con el personaje y el impacto que la serie tuvo en su carrera. Siempre que le preguntan por la serie, se le ve con una sonrisa en el rostro. Aunque no haya mencionado directamente a Kerem, es inevitable que al hablar de la serie, los recuerdos y las emociones asociadas a él resurgieran. Otro punto importante a considerar son los proyectos en los que Hande y Kerem han estado involucrados después de la ruptura. Ambos han seguido adelante con sus carreras, y cada uno ha tenido proyectos exitosos. Sin embargo, no podemos dejar de lado la coincidencia de que en ciertas ocasiones, han coincidido en eventos o incluso han trabajado en proyectos similares. Esto, por supuesto, ha reavivado los rumores y ha alimentado la especulación de los fans.
Además, es importante mencionar el contexto general en el que se encuentra Hande en la actualidad. Actualmente está en una nueva relación con Hakan Sabank, un empresario turco. La relación parece ir viento en popa y, de hecho, es pública y muy sonada. Pero como todos sabemos, el hecho de estar en una nueva relación no significa necesariamente que no se recuerde el pasado, especialmente una relación tan intensa y mediática como la que tuvo con Kerem. Y por supuesto, no podemos olvidar los mensajes que se han filtrado, supuestamente de personas cercanas a Hande. Estos mensajes, que no están confirmados y que siempre debemos tomar con pinzas, sugieren que Hande a veces habla de Kerem con cariño y recuerda con nostalgia los buenos momentos que vivieron juntos. De nuevo, es importante recalcar que esta información no es oficial, pero ha sido compartida por diversos medios y se ha difundido en redes sociales. Ahora bien, quiero dejar muy claro que todo esto son especulaciones basadas en información disponible. No estamos diciendo que Hande Erçel esté sufriendo o que quiera volver con Kerem. Simplemente estamos analizando los datos y las señales que nos han dado y compartiendo nuestras impresiones. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas adultas, con vidas propias, y que tienen derecho a decidir cómo viven su vida y cómo manejan sus emociones. No podemos juzgarlos ni exigirles nada. Lo que sí podemos hacer es analizar y especular, siempre con respeto y desde el cariño que les tenemos. Y en cuanto a los motivos de su ruptura, es algo que solamente ellos saben. No podemos saber qué pasó exactamente ni por qué decidieron poner fin a su relación. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y que, al menos en lo profesional, les va de maravilla. Ahora, hablemos de Kerem. ¿Qué hay de él? ¿Cómo ha reaccionado a toda esta situación? Aunque Kerem es muy reservado y no suele hablar de su vida privada, también ha dado algunas señales sutiles que han llamado la atención. Por ejemplo, ha publicado en redes sociales fotos o vídeos que evocan recuerdos de su tiempo en Love is in the Air. Y aunque no son directas, muchos fans han interpretado estas publicaciones como una forma de recordar su relación con Hande. En resumen, las pruebas que sugieren que Hande podría estar sintiendo nostalgia por Kerem son variadas y provienen de diferentes fuentes: sus reacciones en redes sociales, sus declaraciones en entrevistas, los comentarios de sus amigos, etc. Pero una vez más, todo esto debe tomarse con cautela y siempre respetando la privacidad de Hande y Kerem. Es importante señalar que, independientemente de cómo se sientan, ambos han demostrado ser profesionales y talentosos. Han seguido adelante con sus carreras y han demostrado que son capaces de lidiar con la situación de la mejor manera posible. Y para finalizar este vídeo, quiero hacer un llamado a la calma. No debemos generar falsas expectativas ni crear conflictos innecesarios. Lo importante es apoyar a Hande y a Kerem en sus proyectos actuales y desearles lo mejor en sus vidas personales. En conclusión, hemos analizado las posibles señales de nostalgia de Hande Erçel hacia su relación con Kerem Bürsin. Hemos explorado las pruebas, desde las sutiles reacciones en redes sociales hasta los rumores y las declaraciones de personas cercanas a ellos. Pero recordemos, todo esto son especulaciones y, aunque son interesantes, no podemos confirmar nada con certeza. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Hande realmente extraña a Kerem? ¿O creen que es simplemente un rumor sin fundamento? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones, así que no duden en dejar un mensaje aquí abajo. Y por favor, no olviden dejar un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.